Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Álvaro Barrios y en esta oportunidad mis compañeros y yo expondremos acerca de las principales causales de despido prevista en el artículo 25 del texto único ordenado del decreto legislativo 728. Ese es un tema que es de gran relevancia en el ámbito laboral, ya que eh, estas causales de despido en el Perú es un tema bastante importante porque equilibra dos intereses, ¿no? Por un lado, el derecho del empleador a organizar su empresa y por otro el derecho del trabajador a conservar su empleo y el no ser despedido arbitrariamente. En nuestro país, el despido no puede producirse por la sola voluntad del empleador. Debe existir una causal legalmente establecida y respetarse el debido procedimiento. De lo contrario, el despido sería considerado arbitrario. Pero entonces, ¿qué es el despido? Entonces, básicamente el despido es la decisión unilateral del empleador de poner fin a la relación laboral. Esto dentro de un marco, pues, ordinario, ¿no? Sin embargo, esta decisión no es absoluta. La Constitución Política del Perú protege al trabajador contra el despido arbitrario mediante el artículo 27, el cual señala que la ley otorga adecuada protección frente al despido arbitrario. La principal norma que regula este tema es el texto único ordenado del decreto legislativo número 728, la ley de productividad y competitividad laboral. El objetivo de esta ley es garantizar que el trabajador solo puede ser despedido cuando exista una causal objetiva y comprobable. Entonces, dentro de las causales del despido está la ley que establece que existen dos grandes grupos de causales. Tenemos en primer lugar eh, las causas relacionadas con la capacidad del trabajador. Se presentan cuando el trabajador ya no puede cumplir adecuadamente por sus funciones. Por ejemplo, disminución permanente del rendimiento, incapacidad física o mental permanente negativa justificada para someterse a exámenes médicos cuando sean obligatorios. En esos casos, el empleador debe demostrar objetivamente que el trabajador ya no puede desempeñar correctamente su labor. Entonces, como segundo punto, las causas relacionadas con la conducta del trabajo son las más frecuentes. Entre ellas encontramos pues la falta grave. La ley considera como faltas graves aquellas conductas que hacen imposible continuar la relación laboral. Por ejemplo, el robo dentro de la empresa, la agresión física al empleador o compañeros, abandono injustificado del trabajo, revelación de secretos de la empresa, llegar reiteradamente tarde, desobedecer órdenes del empleador. No toda falta justifica un despido, debe tratarse de una conducta suficientemente grave. Bueno, si hablamos dentro de la condena penal, si el trabajador es condenado por delito doloso mediante sentencia firme y ello afecta a la relación laboral, el empleador puede despedirlo. Entonces, para que se llegue a la inhabilitación temporal, tiene que darse la figura de que la autoridad competente inhabilita al trabajador para ejercer su profesión y ello impide continuar con sus funciones, también constituye una causal de despido. Entonces tenemos también el procedimiento para despedir a un trabajador. Aunque existe una causal, ¿no? El empleador debe seguir un procedimiento legal. Este procedimiento comprende comunicar por escrito la falta imputada, otorgar un plazo para que el trabajador presente sus descargos, también evaluar la defensa del trabajador y emitir la decisión final mediante una carta de despido. Este procedimiento garantiza el derecho de defensa y el debido proceso. Si el empleador no respeta estas etapas, el despido puede declararse inválido. Ahora, dentro de estas partes se encuentra también las consecuencias del despido arbitrario, el despido injusto, ¿no? El despido injustificado. Cuando el empleador despide sin causa o sin respetar el procedimiento legal, incurre en despido arbitrario. Las consecuencias pueden ser pago de una indemnización, esto relativamente de acuerdo al tipo de empresa que lleven, si es pequeña, micro, mediana o pequeña empresa, ¿no?
reposición del trabajo cuando corresponda según la jurisprudencia y determinación y determinados supuestos constitucionales. El proceso judicial ante el Poder Judicial. Por ello, es importante que tanto empleadores como trabajadores conozcan sus derechos y obligaciones. Por ejemplo, tenemos que, imaginemos, ¿no?, que un trabajador con 10 años de servicio llega a laborar normalmente y el vigilante le comunica que ya no puede ingresar porque fue despedido verbalmente. No recibió carta de preaviso y ni tuvo oportunidad de defensa. En este caso, el despido sería irregular porque no se respetó procedimiento establecido por la ley. El trabajador podría reclamar sus derechos mediante una demanda judicial y además presentar una denuncia inspectiva ante la autoridad administrativa de trabajo para verificar el incumplimiento de la normativa laboral. En este caso sería pues SUNAFIL. Entonces, las causales de despido tienen como finalidad proteger tanto al empleador como al trabajador. El empleador puede extinguir la relación laboral únicamente cuando exista una causa prevista por la ley, respetando el procedimiento correspondiente. De esta manera, se evita que el despido arbitrario, y se garantiza el derecho al trabajo y al debido proceso. Eh, Principios fundamentales reconocidos por la legislación peruana. A continuación, doy pase a mis compañeros. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de principales causales. El despido constituye la sanción más grave que puede imponer el empleador dentro de una relación laboral. Por ello, la legislación peruana establece que de manera expresa las situaciones en las que esta medida puede aplicarse. En ese sentido, el artículo 25 del texto único ordenado del decreto legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, regula las faltas graves que justifican el despido del trabajador cuando su conducta afecta significativamente la confianza, la disciplina o el normal desarrollo de las actividades de la empresa. Una de las causales más importantes es el incumplimiento de las obligaciones de trabajo. Se supone que el quebramiento de la buena fe laboral, esta causal se relaciona con el deber del trabajador de actuar con honestidad, lealtad y responsabilidad dentro del centro de trabajo, cuando el trabajador realiza actos que afectan la confianza depositada en él. Se produce una ruptura del vínculo de confianza que sustenta la relación laboral, lo cual puede justificar el despido. Otra causa frecuente es la apropiación o utilización indebida de bienes del empleador. Este supuesto comprende tanto la apropiación consumada como los intentos de apropiación económicos que puede ocasionar ese tipo de conductas y evidencia una falta de honestidad incompatible con la continuidad de la relación laboral. Asimismo, la divulgación o el uso indebido de información reservada constituye una falta grave. En la actualidad, muchas empresas manejan información confidencial relacionada con estrategias comerciales, clientes o procesos internos. Por ello, cuando un trabajador revela o utiliza esta información en beneficio confidencial relacionada con actualidad, muchas empresas manejan información confidencial relacionada con estrategias comerciales. Puede causar daños importantes a la organización y perder la confianza del empleador. También destaca como causa de despido la concurrencia reiterada al trabajo. En ese estado de embriaguez, bajo los efectos de sustancias estupefacientes, esta conducta no solo afecta el rendimiento laboral, sino que también puede poner en riesgo la seguridad del propio trabajador y de sus compañeros, especialmente en actividades que requieren atención y responsabilidad permanente. De igual manera, los actos de violencia, injuria o faltamiento de palabra contra el empleador, sus representantes o los demás trabajadores constituyen una de las faltas más graves previstas por la ley. El respeto mutuo es un elemento esencial para mantener un ambiente laboral adecuado. Por ello, las agresiones físicas o verbales afectan la convivencia y dificultan el desarrollo normal de las actividades dentro de la empresa. Finalmente, el abandono de trabajo y las inasistencias injustificadas reiteradas representan otra de las principales causales de despido. La asistencia irregular es una obligación básica del trabajador, ya que permite garantizar la continuidad de labores y el cumplimiento de los objetivos de la organización. Cuando las ausencias carecen de justificación y superan los límites establecidos por la ley, se configura una de las faltas más graves que puede dar lugar a la terminación del vínculo laboral.
En relación con estas causales, Carlos Blancas Bustamante sostiene que el despido debe respetar el principio de tipicidad, las faltas expresamente previstas en ley. Al desarrollar la figura del despido fraudulento, el autor afirma que sucede cuando se imputa al trabajador de hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o asimismo se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad. Blanca Bustamante, 2015. Esta afirmación resulta especialmente relevante respecto al artículo 25 del TUDO del Decreto Legislativo 728, pues demuestra que las causales de despido tienen carácter taxativo y no por tanto el empleador no puede crear nuevas faltas ni ampliar arbitrariamente las establecidas por la legislación del autor. Explica que la vulneración del principio de tipicidad y del derecho de defensa del trabajador afecta el derecho al trabajo, criterio que ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional peruano. Blanca Bustamante, en consecuencia, un despido basado en hechos inexistentes o una falta no contemplada legalmente puede ser considerado un despido fraudulento. Las causales de despido reguladas en el artículo 25 buscan proteger el adecuado funcionamiento de la empresa y preservar la confianza que debe existir entre empleador y trabajador. Sin embargo, su aplicación debe realizarse respetando el debido procedimiento y el derecho de defensa, garantizando así un equilibrio entre la facultad disciplinaria del empleador y la protección de los derechos laborales. Jurisprudencia relevantes. Una de las jurisprudencias relevantes que se ha hecho para esta investigación es la Corte Suprema de Casación Laboral 7544 del año 2020. Señala que el despido requiere la acreditación de una causa justa prevista por ley y el respeto del derecho de defensa del trabajador. Esto quiere decir que para imponer la sanción de despido, el empleador debe acreditar la existencia de una causa justa prevista en la ley, debidamente comprobada y respetando el derecho de defensa del trabajador. Este criterio reafirma que el despido constituye la sanción más grave dentro de la relación laboral y solo procede cuando existen elementos objetivos que justifiquen la extinción del vínculo laboral. Casación número 2. 4737 Lima del año 2020. La Corte Suprema estableció que para despedir a un trabajador no basta con invocar una falta grave, sino que debe estar prevista en ley, acreditarse con pruebas suficientes y ser proporcional a la sanción impuesta. En dicho caso, la Corte concluyó que una expresión inapropiada del trabajador no justifica el despido, por lo que este fue considerado arbitrario. Casación número 3, 15624 del año 2022, Lima. Este caso de la Corte Suprema nos demuestra lo importante que es contar con pruebas claras cuando se discute un despido en el Perú. Todo empezó cuando un trabajador llamado Samuel demandó a la empresa Indra, Perú, afirmando que había sido despedido de manera arbitraria y solicitando una indemnización. Su principal argumento fue que el 7 de marzo del 2016 la empresa le pidió devolver la laptop que utilizaba para trabajar y él consideró que esta sanción significaba que ya no lo están despidiendo. Sin embargo, la empresa respondió que el trabajador no había sido despedido, sino que dejó de asistir a su centro de labores por más de 3 días consecutivos, lo cual en la legislación laboral peruana se considera abandono de trabajo y constituye una falta grave que puede justificar el despido. Finalmente, la Corte Suprema decidió darle la razón a la empresa, señalando que un despido no puede basarse solo en suposiciones o interpretaciones, sino que debe ser demostrado con pruebas. En este caso, devolver una laptop no era suficiente para demostrar que existió un despido verbal, como el trabajador no pudo acreditar que realmente fue despedido y además dejó de asistir a trabajar. La empresa actuó conforme a ley, aplicar el despido por abandono de trabajo. Por ello, el caso deja como enseñanza que los procesos laborales no basta con afirmar que ocurrió despidos, es necesario presentar pruebas que demuestren claramente los hechos. Hablando ahora del punto 3.4, criterios actuales de la Corte Suprema, dice, las causales del despido tiene como finalidad permitir al empleador extinguir la relación laboral únicamente cuando exista una causa justa prevista en la ley y debidamente acreditada. De esta manera se protege el derecho al trabajo y se evita que el despido sea utilizado de forma arbitraria. De acuerdo con Jorge Toyama Miyagusuku,
El despido constituye la sanción más grave de la relación laboral, por lo que solo puede aplicarse cuando el empleador demuestra objetivamente la existencia de una falta grave de una causa relacionada con la capacidad del trabajador, respetando además el derecho a la defensa y el debido proceso. Este criterio ha sido reafirmado por la Casación Laboral número 4737-2020 Lima, en la que la Corte Suprema estableció que para despedir a un trabajador no basta con invocar una falta grave, sino que esta debe ser prevista en ley, acreditarse con pruebas suficientes y ser proporcional a la sanción impuesta. En dicho caso, la Corte concluyó que una expresión inapropiada del trabajador no justifica el despido, por lo que este fue considerado arbitrario. La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que las causales de despido deben interpretarse de manera restrictiva, garantizando el respeto de los derechos fundamentales del trabajador y evitando decisiones desproporcionadas por parte del empleador. Gracias. Después de analizar la doctrina, la normativa y la jurisprudencia sobre el artículo 25 del texto único ordenado del Decreto Legislativo número 728, como grupo concluimos que el despido constituye la sanción más severa dentro de la relación laboral y por ello su aplicación debe realizarse únicamente cuando existe una causa justa, debidamente acreditada y prevista expresamente por la ley. Durante el desarrollo de nuestro trabajo, comprendimos que el ordenamiento jurídico peruano no permite que el empleador despida por decisión unilateral o por simples sospechas, sino que existe el cumplimiento de requisitos legales y el respeto del debido procedimiento para garantizar la protección de los derechos del trabajador. Asimismo, pudimos identificar que las causales que con mayor frecuencia generan controversias en los tribunales son el incumplimiento de las obligaciones laborales, que implican el quebrantamiento de la buena fe, las inasistencias injustificadas y el abandono del trabajo, los actos de violencia o injuria, la apropiación indebida de bienes del empleador y la divulgación de información confidencial. Consideramos también que estos casos son los más discutidos. ¿Por qué? En muchos procesos no basta con afirmar que el trabajador incurrió en una falta grave, sino que corresponde demostrar con pruebas objetivas la existencia de la conducta imputada, su gravedad y la proporcionalidad de la sanción aplicada. En la práctica, gran parte de los conflictos laborales surge precisamente por la insuficiencia de pruebas o por la incorrecta aplicación de estas causales. Del mismo modo, llegamos a una conclusión de que la Corte Suprema interpreta actualmente el artículo 25 de manera mucho más estricta y garantista que en años anteriores. En nuestro juicio, la jurisprudencia recién busca impedir los despidos arbitrarios al exigir que la falta grave esté claramente tipificada, que respete el derecho de defensa al trabajador. Además, observamos que la Corte otorga especial importancia al principio de proporcionalidad. Como grupo también consideramos que el principal aporte es la línea jurisprudencial. Es el equilibrio que procura mantener entre el poder disciplinario del empleador y la protección de los derechos del trabajador. Entendemos que toda empresa necesita mecanismos para preservar el orden, la disciplina y el correcto desarrollo de las actividades. Sin embargo, también creemos que el trabajador tiene derechos a la estabilidad laboral, al debido proceso y a no ser sancionado sin justificación objetiva y legal. En nuestra opinión, este equilibrio fortalece la seguridad jurídica, genera relaciones laborales más transparentes y fomenta que tanto empleadores como trabajadores actúen con responsabilidad, buena fe y respeto mutuo, contribuyendo de esta manera así a un buen ambiente laboral más justo y conforme con los principios del derecho del trabajo.